El silencio en el salón de la mansión Castillo era casi sagrado, un silencio que el dinero compra y el poder impone. Clara se movía en ese vacío con un cuidado reverente, casi como si estuviera en una catedral. Su cuerpo, pesado por los 7 meses de embarazo, se movía con una lentitud deliberada mientras pasaba un paño suave por el suelo de mármol, tan pulido que reflejaba el techo alto como un lago oscuro. Cada movimiento era un esfuerzo, pero también un acto de amor. El dinero extra que ganaba en aquel trabajo, un secreto que guardaba de su esposo, Héctor, sería para la cuna, para la ropita, para darle a su hijo un comienzo de vida cómodo. Sonrió para sí misma, con la mano reposando instintivamente sobre su vientre. Allí, en el corazón de la riqueza y el poder de otra familia, su único pensamiento era el pequeño mundo que estaba construyendo. Un mundo de dignidad y sacrificio. Ella limpiaba con una concentración que la aislaba de la opulencia que la rodeaba. No veía los cuadros caros en las paredes ni las esculturas en los pedestales. Veía solo la superficie que necesitaba brillar. Para ella, aquello no era un hogar. Era un escenario, un lugar donde personas como ella trabajaban entre bastidores para mantener la ilusión de perfección. La familia Castillo era como un fantasma. Rara vez los veía, solo sentía su presencia en el lujo frío, en el orden impecable de las cosas. Y eso era bueno. El anonimato era un escudo. Podía soñar con su bebé, podía hacer planes en su mente, podía ser solo Clara, una futura madre, y no la empleada. El suave sonido de su paño deslizándose por el suelo era la única banda sonora de su tarde, una melodía pacífica de trabajo y esperanza. La paz fue destrozada sin previo aviso. Mateo Castillo irrumpió en el salón como un huracán, el sonido de su voz furiosa, escupiendo maldiciones en su móvil, rompiendo el silencio como un cristal. No me importan las excusas, resuélvelo. Les pago para que resuelvan, no para que me traigan problemas. Caminaba de un lado a otro, sus caros zapatos italianos marcando el suelo que Clara acababa de limpiar. No la vio. Para él, ella era parte del mobiliario, una sombra, un objeto sin importancia en el escenario de su rabia. Clara se encogió, intentando hacerse aún más pequeña, más invisible, esperando que la tormenta pasara por encima de ella sin notarla. Apretó el paño con fuerza, con el corazón latiendo deprisa. La tranquilidad de su refugio interior había sido violada. La presencia de Mateo llenaba el salón de una energía violenta y volátil. Era joven, guapo, pero su rostro estaba contraído en una máscara de furia arrogante. Irradiaba el tipo de poder de quien nunca ha oído un no en la vida, de quien cree que el mundo existe para servirle. Clara podía sentir el peligro que emanaba de él, una vibración casi eléctrica de privilegio y desprecio. Mantuvo la cabeza gacha, con los ojos fijos en el suelo, rezando para que terminara su llamada y se fuera. El olor de su colonia cara era fuerte, invasivo, y parecía contaminar el aire limpio del salón. Ella solo quería que se fuera para poder volver a su silencio, a sus sueños, a su trabajo. Pero la tormenta, en lugar de pasar, estaba a punto de desplomarse directamente sobre ella. Terminó la llamada con un grito final y arrojó el móvil a un sofá de cuero. Se giró bruscamente, sin mirar, y su cuerpo chocó con el de Clara. El impacto la desequilibró. El cubo de metal que estaba a su lado se volcó con un estruendo metálico que resonó por el salón. El agua sucia se esparció como una marea fea, cubriendo el mármol brillante y empapando un maletín de cuero que Mateo había dejado en el suelo cerca de una mesa baja. Documentos importantes se deslizaron fuera, la tinta comenzando a correrse de inmediato. Por un segundo hubo un silencio absoluto, sobrecogedor. El único sonido era el del agua filtrándose en la alfombra persa. Clara miró el desastre, con el corazón congelado en el pecho. Dios mío, la reacción
De Mateo no fue inmediata, fue un silencio frío, la calma aterradora antes de un terremoto. Sus ojos bajaron lentamente del rostro asustado de Clara al charco de agua y los documentos arruinados. El color le subió por el cuello, su rostro pasando de blanco a rojo en segundos. Cerró los puños. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un siseo, lo que la hacía aún más aterradora. «Inútil», dijo. La palabra fue dicha con tanto desprecio que hirió a Clara más que un grito. «Mira lo que has hecho. Mira esto». Señaló los papeles manchados, la vena en su frente latiendo visiblemente. No estaba viendo un accidente, estaba viendo un ataque personal, una ofensa imperdonable de un ser inferior. Clara sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero su dignidad era fuerte. «Señor, perdóneme», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Fue un accidente. Usted se giró muy rápido, no me vio». Empezó a levantarse, queriendo intentar salvar los documentos, arreglar lo que pudiera, pero su respuesta, su intento de explicar, fue el peor error que podría haber cometido. En la mente de Mateo, un empleado no explicaba, un empleado no se justificaba, un empleado se arrastraba, suplicaba, aceptaba la culpa incondicionalmente. La relativa calma de Clara, su falta de sumisión total, fue como echar gasolina al fuego. Interpretó su dignidad como un desafío directo a su autoridad, una afrenta intolerable. La furia de Mateo explotó. El control que apenas mantenía se hizo añicos por completo. «¿Un accidente?», repitió, con una risa corta y cruel. «¿Crees que tienes derecho a decirme qué fue o no fue un accidente? ¿Inútil?». Dio un paso adelante, su sombra cubriéndola. Clara retrocedió instintivamente, el miedo finalmente superando su compostura. Vio algo en sus ojos en ese momento, una oscuridad, una falta de control que la aterrorizó hasta el alma. Aquel no era solo un joven rico y mimado, era algo mucho más peligroso. Era un depredador que olía el miedo y se deleitaba en él. En la puerta, entreabierta que daba a la cocina, doña Ramona, la cocinera, lo presenció todo. Había venido a ofrecerle un vaso de agua a Clara, preocupada por el esfuerzo del embarazo. Pero se detuvo, escondida en la rendija, al oír la voz de Mateo. Ahora observaba cómo se desarrollaba la escena con el corazón en la garganta, las manos temblando tanto que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. Conocía la furia de Mateo. Ya la había visto antes, dirigida a otros empleados, pero nunca así. Quería gritar, quería intervenir, pero el miedo la paralizó. Un miedo profundo y antiguo, el miedo de quien sabe que su sustento, su vida, depende del silencio, de no ver nunca lo que no debe ser visto. «Tú a mí no me hablas», gritó Mateo, y la violencia en su voz se volvió física. Empujó a Clara con fuerza en el pecho. El empujón fue brutal, un golpe seco que la lanzó hacia atrás. Ella gritó, más de sorpresa que de dolor, y sus pies resbalaron en el suelo mojado. El mundo giró. Sus brazos se agitaron en el aire intentando encontrar el equilibrio, pero fue inútil. Su cuerpo entero fue proyectado hacia atrás y lo único en lo que podía pensar era en proteger la vida que llevaba dentro. Instintivamente giró su cuerpo en el aire, una maniobra desesperada de una madre para absorber el impacto y proteger a su hijo. Cayó con un golpe sordo y pesado sobre el suelo de mármol. Un dolor agudo y punzante le atravesó la espalda y la cadera. Gimió, el aire escapando de sus pulmones. Sus manos fueron inmediatamente a su vientre, un escudo humano sobre el tesoro que llevaba. Lágrimas de dolor y miedo brotaron de sus ojos. Miró a Mateo, esperando ver un destello de remordimiento, de shock por lo que había hecho, pero no había nada. Su rostro estaba impasible, frío, observándola en el suelo como si fuera un objeto que acabara de romper. Para él, ella no era una mujer embarazada y herida. Era la personificación de su mal día, el blanco de su frustración. Ciego de rabia, impulsado por un
Ego herido y un sentido de poder absoluto, Mateo caminó hasta donde ella estaba caída. La miró, encogida en el suelo, vulnerable, y no sintió compasión. Sintió desprecio. Había desafiado su autoridad, arruinado sus papeles y, lo peor de todo, no se había mostrado suficientemente sumisa. Necesitaba terminar la lección, necesitaba asegurarse de que ella y cualquier otro empleado que se atreviera entendiera su lugar. Con una frialdad calculada, levantó el pie, calzado con su zapato caro, y la pateó con fuerza en el costado, a la altura de las costillas. «Esto es para que aprendas a no tocar lo que es mío», gruñó. El sonido del golpe fue seco, repugnante. Clara gritó, un sonido agudo y lleno de dolor que fue bruscamente cortado cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. El dolor fue insoportable, una explosión de fuego que se extendió por todo su cuerpo. Fue un dolor tan intenso que la dejó ciega y sorda por un momento. Sintió una humedad cálida comenzar a extenderse bajo ella y el pánico, un pánico helado y primordial, se apoderó de su ser. El bebé. Dios mío, el bebé. Mateo se quedó de pie sobre ella por un segundo, con el pecho agitado, la adrenalina de la violencia comenzando a disminuir. Miró la marca de su zapato en el sencillo vestido de Clara. Satisfecho, se ajustó el cuello de la camisa, pasó por encima de ella como si fuera un obstáculo cualquiera y salió del salón sin mirar atrás. El silencio regresó, pero ahora era un silencio pesado, manchado, cómplice de un acto de crueldad indescriptible. No sentía culpa. Sentía solo el alivio de haber descargado su furia, de haber reafirmado su poder. Doña Ramona, desde la puerta, se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Lo vio todo: el empujón, la caída, la patada brutal. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Clara estaba sola en el frío suelo de mármol, jadeando, intentando respirar en medio del dolor punzante. Un calambre terrible comenzó a apoderarse de su vientre, un dolor profundo y alarmante que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. En medio de la agonía, susurró el nombre del hombre que era su protector, su amor, el hombre que no podía saber la verdad, pues su justicia sería terrible e implacable. «Héctor». Su susurro se perdió en la inmensidad del salón, un secreto nacido en la violencia y el miedo. Doña Ramona fue la primera en moverse. El sonido del cuerpo de Clara cayendo al suelo la liberó de su trance de miedo. Con un grito ahogado, corrió al salón, arrodillándose junto a la joven. hija mía, ¿estás bien?», susurraba, sus manos temblorosas flotando sobre el cuerpo de Clara sin saber dónde tocar. «Tenemos que llamar a una ambulancia». Pero antes de que pudiera levantarse, se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Mateo regresó, pero no solo. A su lado estaba su padre, don Ricardo Castillo, el verdadero rey de aquel castillo. No parecía enfadado, peor, parecía aburrido. Sus ojos fríos y grises evaluaron la escena en segundos. La empleada en el sitio suelo, la cocinera en pánico, su hijo con una expresión de desafío culpable. No vio a una mujer embarazada herida, vio un problema de relaciones públicas, una complicación que necesitaba ser gestionada. «Nadie va a llamar a ninguna ambulancia», dijo don Ricardo. Su voz no era alta, pero tenía un peso, una autoridad que congeló a Ramona en su sitio. «Mateo, lleva a Ramona de vuelta a la cocina y cierra la puerta». El joven obedeció sin rechistar, agarrando el brazo de la cocinera y tirando de ella fuera del salón. La puerta se cerró, dejando a Clara a solas con el patriarca. Don Ricardo se aflojó la corbata y sacó un móvil del bolsillo, marcando un número de memoria. No miró a Clara mientras hablaba. «Mauricio, te necesito en mi casa. Ahora, hemos tenido un pequeño accidente doméstico». La frialdad con la que describió la situación fue más aterradora que la furia de su hijo. Para él, el dolor de Clara era solo un inconveniente.
una mancha en su alfombra persa que necesitaba ser limpiada discretamente. En menos de 20 minutos, un hombre de mediana edad con un maletín médico entró en el salón. Era el doctor Mauricio, el médico particular de la familia. Su lealtad no era a la medicina, sino al dinero de don Ricardo. Examinó a Clara con una eficiencia profesional que enmascaraba una total falta de compasión. Sus dedos palparon su costado herido, haciéndola gemir de dolor. «Ha sido una caída fea», le dijo a don Ricardo en lugar de a Clara. «Una fuerte contusión en las costillas, pero no parece haber nada roto». Cogió un estetoscopio y escuchó el vientre de Clara. «El latido del feto es fuerte, solo necesita reposo y analgésicos». Era una mentira. Sintió la tensión anormal en su abdomen, vio el color pálido de su piel, pero su diagnóstico fue hecho para calmar a su patrón, no para curar a su paciente. Mientras el médico preparaba una inyección, don Ricardo se agachó junto a Clara. No ofreció una palabra de consuelo. En cambio, comenzó una negociación. «Clara, lamento el temperamento de mi hijo», dijo, las palabras sonando ensayadas y vacías. «Es joven e impetuoso. Lo que ha pasado aquí ha sido un desafortunado accidente». Hizo una pausa, mirándola a los ojos. «Lamentablemente, después de un incidente como este, tu puesto aquí se ha vuelto insostenible. Pero somos gente justa». Se levantó y cogió un sobre grueso de su maletín. Lo puso en la mesa junto a ella. «Esto es una compensación generosa por tu tiempo aquí, por tus problemas. A cambio, esperamos tu total discreción. Este asunto muere en esta sala. ¿Estamos de acuerdo?» La amenaza estaba implícita, suspendida en el aire como una espada. Clara sentía el dolor punzante en su costilla y el miedo helado por su bebé. La inyección que el médico le dio comenzó a nublar sus pensamientos, pero no lo suficiente como para no entender la situación. Estaba siendo comprada. Su dolor, su humillación, su miedo, todo tenía un precio. Miró el sobre, luego el rostro impasible de don Ricardo. Se sintió acorralada. Si se negaba, ¿qué harían? Si aceptaba, se estaría volviendo cómplice de su propio ataque. Pero el instinto de proteger a su hijo era más fuerte que su orgullo. Necesitaba salir de allí. Necesitaba ir a un lugar seguro. Con mano temblorosa cogió el sobre. El peso del dinero en su mano era el peso de la vergüenza. Don Ricardo sonrió, una sonrisa fina y sin alegría. El trato estaba cerrado. El chófer de la familia, un hombre silencioso que nunca miraba a los ojos, recibió instrucciones de llevarla a casa. La ayudó a levantarse y la llevó al coche sin decir una palabra. Doña Ramona la observó desde la ventana de la cocina, con el rostro mojado por lágrimas silenciosas de culpa e impotencia. El viaje por la ciudad fue borroso. Las luces de las farolas y los coches pasaban como estrellas lejanas. Clara sostenía el sobre en una mano y su vientre en la otra. El dolor en su costado era un fuego constante, y el calambre en su vientre iba y venía, cada vez más fuerte. Cada bache del coche era una nueva oleada de agonía. Cerró los ojos e intentó concentrarse en la respiración, pero en lo único que podía pensar era en cómo le contaría una mentira al hombre más honesto que conocía. Cuando llegó a su pequeño y modesto apartamento, Héctor estaba allí. Verlo a él, fuerte, seguro, su puerto seguro en el mundo, hizo que la mentira que tenía que contar pareciera aún más fea. Corrió hacia ella, con el rostro lleno de preocupación al verla cojear, el rostro pálido y manchado de lágrimas. «Mi amor, ¿qué te ha pasado?», preguntó rodeándola con sus brazos. Su contacto fue suave, pero el dolor en sus costillas la hizo jadear. Él la apartó, sus ojos de policía experimentado recorriendo cada moratón, cada rasguño. El modo esposo desapareció, reemplazado por el capitán Salazar. «Clara, dime exactamente qué ha pasado». La mentira salió de su boca, amarga y temblorosa. «Yo estaba volviendo del mercado y me han atracado», balbuceó, evitando su mirada. «Dos hombres
Querían mi bolso. No quise dárselo, y uno de ellos me empujó. Me caí. Cada palabra era una traición, no solo a él, sino a sí misma. Odiaba la debilidad en su voz. Odiaba el miedo que la hizo aceptar aquel dinero sucio. Héctor escuchó, su rostro transformándose en una máscara de furia fría. La furia de El Halcón, el depredador cuya familia había sido amenazada. ¿Dónde? Exactamente dónde ha sido. ¿Les viste la cara? ¿Dijeron algo? Ya estaba en modo de investigación, y cada pregunta era una nueva palada de tierra sobre la tumba de su mentira. Mientras Héctor cogía el teléfono, llamando al sargento Torres, dando órdenes, movilizando patrullas para cazar a los agresores fantasma, Clara sintió una nueva oleada de dolor, esta vez diferente. Era un dolor agudo, profundo, que la hizo doblarse por la mitad. Un calor húmedo le bajó por las piernas. Miró hacia abajo y vio una mancha oscura formándose en su vestido. Sangre. El terror puro, absoluto, la dominó. El diagnóstico mentiroso del médico, el dinero del soborno, la mentira a Héctor, ya nada importaba. Lo único que importaba era el pequeño corazón que latía dentro de ella. Intentó llamar a Héctor, pero el sonido no salió. Su visión se oscureció y el suelo vino a su encuentro. El sonido del cuerpo de Clara cayendo hizo que Héctor soltara el teléfono. Se giró y la vio en el suelo, inconsciente, en un charco de sangre que crecía rápidamente. El policía más temido de la ciudad desapareció, dando paso a un esposo aterrorizado. Gritó su nombre, se arrodilló a su lado, el pánico helándole la sangre. La cogió en brazos, su cuerpo pareciendo aterradoramente ligero y frágil. No esperó una ambulancia. Corrió con ella al coche de policía, encendió las sirenas y condujo a través del tráfico como un loco, cada segundo una eternidad. El mundo exterior era un borrón de luces y sonidos. Su único foco era el rostro pálido de su esposa y la mancha roja que se extendía. En el hospital público, la realidad fría y caótica de urgencias los engulló. Enfermeras y médicos corrieron, poniendo a Clara en una camilla y llevándosela adentro, gritando términos médicos que Héctor no entendía. Lo dejaron atrás, en el pasillo estéril, su placa y su pistola inútiles. Era solo otro hombre asustado esperando noticias, impotente. Se pasó las manos por el pelo, la sangre de Clara en sus dedos. La rabia que sentía por los ladrones ahora estaba mezclada con un miedo paralizante. Se sentía culpable. Debería haberla protegido. Debería haber sabido que algo iba mal. Caminaba de un lado a otro, un animal enjaulado, mientras la vida de su familia se decidía detrás de una puerta cerrada. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, salió una doctora a hablar con él. Tenía un rostro serio y compasivo, el tipo de rostro que nunca trae buenas noticias. «Capitán Salazar», comenzó, y el corazón de Héctor se detuvo. Su esposa está en estado grave. Tiene una hemorragia interna significativa, y le estamos haciendo una transfusión de sangre ahora mismo. Héctor sintió que el suelo vacilaba. Hemorragia, pero solo la empujaron. La doctora lo miró con ojos llenos de una terrible verdad. «Capitán, las lesiones de su esposa no son consistentes con un simple empujón en una caída. Ha sufrido un traumatismo por impacto directo y muy fuerte en el costado. Alguien la ha pateado, con una fuerza tremenda». La revelación golpeó a Héctor como un puñetazo. Pateada. Alguien había pateado a su esposa, embarazada. La mentira de Clara, dicha por miedo, se hizo añicos, revelando una verdad 1000 veces más monstruosa. No fue un atraco que salió mal, fue un ataque salvaje y deliberado. La furia en su pecho se convirtió en algo helado, denso y pesado. Miró a la doctora con los ojos ardiendo. «¿Y mi hijo?», preguntó con la voz ronca. La doctora dudó, y esa duda fue la peor tortura de todas. Respiró hondo antes de dar el golpe final, las palabras que lo cambiarían todo. «Haremos todo lo que podamos». «Por ella», dijo la doctora.
la compasión en su voz, haciendo la noticia aún más brutal. Pero tengo que ser sincera con usted. La placenta se ha desprendido parcialmente debido al impacto. Estamos intentando estabilizarla, pero el sufrimiento fetal es agudo. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos, compartiendo el peso de la terrible verdad. La vida de su bebé, capitán, pende de un hilo. La furia de Héctor era algo frío y metódico. Al día siguiente, transformó la comisaría de policía en un centro de guerra personal. Con el sargento Torres a su lado, se inclinó sobre un mapa de la ciudad, marcando la zona donde Clara dijo que ocurrió el supuesto asalto. Su mente, generalmente tranquila y analítica, era un torbellino de dolor y venganza. «Quiero todas las cámaras de seguridad de la zona», ordenó con voz baja y peligrosa. «Públicas, privadas, de tiendas, de edificios, de farolas. Quiero cada fotograma de las últimas 24 horas. No pueden haberse desvanecido en minutos». El aire. Ya no era solo el capitán. Era un depredador herido y la ciudad entera era su selva de caza. Cazaría al monstruo que pateó a su esposa y haría que se arrepintiera de haber nacido. Torres, su fiel mano derecha, nunca lo había visto así. Conocía a El Halcón como un hombre con un control de hierro cuya mente era su mayor arma. Pero ahora, la emoción cruda era visible en sus ojos. La investigación comenzó con una ferocidad sin precedentes. Se enviaron equipos de policías a rastrear la zona, entrevistando a tenderos, residentes, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Pero las horas se convirtieron en un día y el resultado era siempre el mismo. Nada. Nadie vio una pelea. Nadie oyó un grito. Las imágenes de las cámaras mostraban un flujo normal de gente, pero ni rastro de un ataque, ni rastro de los dos hombres que Clara describió. Era como si la hubieran atacado fantasmas. La frustración de Héctor crecía con cada informe negativo. Mientras Héctor cazaba sombras en las calles, la fortaleza de los Castillo reforzaba sus murallas. Don Ricardo convocó a todos los empleados a una reunión en las dependencias del servicio. Se pusieron en fila, con la cabeza gacha, el miedo flotando en el aire. La voz de don Ricardo era tranquila, casi paternal, lo que la hacía aún más aterradora. «Como saben, Clara ya no trabaja con nosotros», dijo. «Hubo un desafortunado accidente y le deseamos una pronta recuperación». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo cada rostro. «Este asunto está cerrado. Espero lealtad y discreción de todos. Recuerden que esta casa cuida de ustedes, les da un techo y un sustento. No me gustaría pensar que alguien pudiera ser ingrato». La amenaza no necesitaba ser dicha. Estaba clara como el cristal. Hablen y estarán en la calle sin nada. Para doña Ramona, cada palabra de don Ricardo era una tortura. Permaneció en la fila, con el corazón martilleando contra sus costillas, sintiendo el peso de docenas de miradas asustadas. Ella era la única que sabía la verdad. El desafortunado accidente tenía un nombre, Mateo. La lealtad que don Ricardo exigía era un pacto de silencio para proteger a un criminal. Después de la reunión, el ambiente en la mansión se volvió sofocante. Los susurros cesaron. Los empleados se evitaban, por miedo a que una mirada pudiera traicionar un pensamiento. El silencio que Clara una vez apreció ahora era un silencio de complicidad y miedo. Ramona se sentía prisionera en su propia cocina, atormentada por el chindobes secreto que guardaba. Cada cuchillo que sostenía parecía pesado, cada olla que lavaba parecía sucia con la mancha de la mentira. En el hospital, Clara luchaba. Flotaba entrando y saliendo de la conciencia en una niebla de dolor y medicación. En sus momentos de lucidez, veía a Héctor a su lado sosteniendo su mano. Su rostro estaba cansado, marcado por la preocupación y la rabia contenida. Quería contarle la verdad. Quería aliviarse del peso en su propio pecho, pero ¿cómo podría?
vio la furia en sus ojos, la furia del hombre que desmantelaba cárteles. Si supiera la verdad, iría a por los Castillo con todo lo que tenía, y ella temía que se perdiera en ese camino, que la venganza lo consumiera, y en el fondo, un miedo primitivo la paralizaba. El miedo al poder de don Ricardo, un hombre que podía comprar el silencio y borrar la verdad con un sobre de dinero. Así que guardó silencio, su mentira siendo un frágil escudo contra una guerra que temía que los destruyera a todos. El caso se convirtió en noticia. Esposa embarazada del capitán Salazar, el halcón, brutalmente atacada en la calle. La historia estaba en todos los periódicos, en todos los noticiarios. La ciudad estaba indignada. ¿Cómo se atrevía alguien a atacar a la familia del policía más respetado de la ciudad? La presión pública para una solución rápida era inmensa. En la cocina de la mansión, doña Ramona vio la noticia en un pequeño televisor antiguo. Vio una foto de Clara, sonriendo, tomada en un día más feliz. Y luego vio una foto de Héctor con su uniforme, la mirada firme y decidida. El presentador lo llamaba el último bastión de la justicia en la ciudad. Ramona sintió que se le revolvía el estómago. La ironía era cruel. El hombre que debía traer justicia para todos estaba siendo engañado. Su búsqueda desviada lejos del verdadero culpable. Fue entonces cuando cayó en la cuenta. El nombre completo en el noticiario. La imagen inconfundible. Capitán Héctor Salazar, el halcón. La cocinera sintió que la sangre se le helaba en las venas. La joven y dulce Clara, la muchacha humilde que trabajaba para ahorrar dinero para la canastilla del bebé, estaba casada con él, con el hombre al que temían los criminales más ricos y poderosos. No puede ser. De repente entendió el pánico de don Ricardo, la prisa por encubrirlo todo, el dinero, las amenazas. No habían atacado a una empleada cualquiera, habían pateado el nido de un águila. El secreto que guardaba no era solo sobre una injusticia, era la llave de una guerra entre el poder del dinero y el poder de la ley. Y ella, una simple cocinera, estaba en medio. La revelación transformó la culpa de doña Ramona en un terror paralizante. ¿Qué debía hacer? Si hablaba, estaría traicionando la confianza de don Ricardo, el hombre que le había dado trabajo durante 20 años. La despedirían, quizás algo peor. La familia Castillo tenía tentáculos por toda la ciudad. Podrían destruir su vida, asegurarse de que nunca más trabajara. Pero si se quedaba en silencio, estaría permitiendo que Mateo se saliera con la suya. Estaría traicionando a Clara y a su bebé inocente, que luchaba por su vida en una cama de hospital. Y estaría engañando al capitán Salazar, dejándolo cazar fantasmas mientras el verdadero monstruo dormía en una lujosa habitación a pocos metros de donde ella cocinaba. Su conciencia y su instinto de supervivencia estaban en guerra. La investigación de Héctor llegó a un punto muerto. 2 días de trabajo incansable y no tenían absolutamente nada. Ningún sospechoso, ningún testigo, ninguna evidencia. Era el crimen perfecto, y eso lo estaba volviendo loco. «¡No tiene sentido, Torres!», gritó, golpeando con el puño la mesa de su despacho. «Nadie desaparece así. Alguien vio algo. Alguien está mintiendo». El sargento Torres intentó calmarlo. «Capitán, tal vez Clara estaba confundida. Tal vez el lugar no era el correcto». Pero Héctor negó con la cabeza. Conocía a su esposa. Incluso en estado de shock, no se habría equivocado tanto. Había algo mal en la propia historia. Faltaba una pieza fundamental del rompecabezas y su ausencia lo atormentaba. En la mansión, la presión también aumentaba. Los otros empleados, al haber visto las noticias, comenzaron a mirar a doña Ramona de forma diferente. No decían nada, pero sus miradas estaban llenas de preguntas. Recordaban cómo Ramona protegía a Clara. Sabían que ella estaba cerca cuando ocurrió el accidente.
El silencio en la casa ya no era pacífico, era un silencio acusador. Ramona se sentía observada, juzgada por todos. Durante el día cocinaba y limpiaba, sus movimientos automáticos. Pero por la noche, su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión, la culpa la visitaba. Soñaba con el grito de Clara, con el sonido de la patada, con los ojos del bebé que quizás nunca nacería. Doña Ramona sabía que no podía seguir así. El secreto la estaba consumiendo por dentro, pudriendo su alma. Era una mujer sencilla, temerosa de Dios. Toda su vida se había guiado por un sentido del bien y del mal. Y lo que estaba pasando estaba mal. Era el mal en su forma más pura. El fuerte aplastando al débil y usando el poder para borrar el crimen. Pensaba en Héctor, el hombre de la ley, al que se le impedía hacer su trabajo. Se estaba negando la justicia, no solo a Clara, sino a toda la ciudad que confiaba en él. La decisión comenzó a formarse en su mente, una semilla de coraje creciendo en el suelo de su miedo. Una noche, doña Ramona no pudo dormir. La luna brillaba a través de su pequeña ventana, iluminando la modesta habitación. Se sentó en el borde de la cama, con el corazón pesado como una piedra. Cogió el periódico del día anterior que había escondido debajo del colchón. La foto de Héctor la miraba. Sus ojos parecían atravesar la página y leer su alma culpable. No podía seguir siendo cómplice. No podía seguir viviendo con ese veneno dentro de ella. Tenía que hacer algo, aunque le costara todo. Su lealtad no era a don Ricardo, que compraba el silencio, sino a Dios, que exigía la verdad. Con manos temblorosas, abrió un pequeño cajón y sacó un móvil antiguo y barato, un aparato que rara vez usaba. Lo encendió, la pequeña pantalla iluminando su rostro decidido. No conocía el número personal del capitán Salazar, pero conocía el número de la comisaría principal y conocía el nombre del hombre que siempre estaba a su lado, el sargento Torres. Era un riesgo enorme, una llamada anónima. Podrían rastrearla. ¿Lo descubriría don Ricardo? El miedo la hizo dudar. Su dedo se cernió sobre el teclado. Era su vida contra su conciencia. Cerró los ojos e hizo una oración silenciosa. Pidió fuerza, pidió valor. Pensó en Clara, en su vientre, en el futuro de un niño inocente. Pensó en la arrogancia de Mateo, que seguramente volvería a hacerlo con otra persona si quedaba impune. Cuando abrió los ojos, la duda había desaparecido. Solo había una claridad fría. Había cosas más importantes que un trabajo, más importantes incluso que su propia seguridad. Estaba la justicia. Su dedo, ahora firme, comenzó a marcar el número que podría incendiar su mundo. Pasó una semana de infierno para Héctor y de agonía silenciosa para Clara. La investigación era un fantasma. No había una sola pista, ni un solo cabo suelto del que tirar. La ciudad parecía haberse tragado a los agresores. Héctor apenas dormía. Vivía de café fuerte y de una rabia fría que lo mantenía en pie. Pasaba las noches en un incómodo sillón en la habitación del hospital, observando la suave respiración de Clara, que aún estaba débil. Los médicos decían que se estaba recuperando lentamente, pero el bebé seguía en estado crítico, una pequeña vida parpadeando en la incubadora. Se sentía un fracasado en todos los frentes. Como esposo, no pudo protegerla. Como futuro padre, no podía salvar a su hijo. Y como policía, no podía encontrar a los culpables. La impotencia era un veneno, corroyéndolo por dentro. Miraba el rostro de su esposa, todavía con marcas amoratadas, y sentía que la furia se renovaba. Él era el capitán Salazar, el halcón. Desmantelaba redes del crimen organizado. Se enfrentaba a los hombres más peligrosos sin pestañear. Pero ahora estaba siendo derrotado por dos ladrones callejeros anónimos. La humillación profesional se mezclaba con el dolor personal, creando una combinación peligrosa.
Una mañana, después de otra noche sin resultados, tomó una decisión. Si los métodos convencionales no estaban funcionando, usaría la única arma que le quedaba, su reputación. Llevaría su casa al público, convertiría a cada ciudadano en un par de ojos, en un par de oídos. Haría que la ciudad entera buscara a los monstruos que atacaron a su familia. La rueda de prensa se convocó a toda prisa. Las cámaras y los micrófonos se agolpaban frente a Héctor. No estaba allí como el capitán de armadura impecable que todos conocían. Estaba allí como un hombre, un esposo, un padre aterrorizado. Su voz, generalmente tan firme y llena de mando, estaba cargada de una emoción cruda que silenció a los reporteros. Hace una semana, mi esposa, Clara, que está embarazada de 7 meses, fue brutalmente atacada. Comenzó, mirando directamente a las lentes de las cámaras, como si pudiera ver a través de ellas y llegar a cada casa, cada bar, cada esquina de la ciudad. Los cobardes que hicieron esto no atacaron solo a una mujer indefensa, atacaron a un bebé que aún no ha tenido la oportunidad de respirar. Atacaron el corazón mismo de nuestra ciudad. Su llamamiento fue directo, una flecha lanzada a la conciencia colectiva. Sé que alguien vio algo, alguien oyó algo. En esta ciudad nada sucede en el vacío. Les pido, no como policía, sino como uno de ustedes. Ayúdenme, ayúdenme a encontrar justicia para mi esposa y mi hijo. Hizo una pausa y la sala quedó en silencio absoluto. Y para los monstruos que hicieron esto, que sepan una cosa, no voy a descansar, no voy a parar, los voy a encontrar. Pueden correr, pueden esconderse, pero no habrá un solo lugar en este mundo donde estén a salvo de mí. Sus palabras, una mezcla de súplica y amenaza, dominaron los informativos. La casa de Héctor se había convertido en la causa de toda la ciudad. En la cocina de la mansión Castillo, doña Ramona lo vio todo en el pequeño televisor. Cada palabra de Héctor la golpeaba como un golpe físico. Ayúdenme a encontrar justicia. Ella era la única persona en el mundo que podía responder a ese llamamiento. La cámara hizo un primer plano del rostro de Héctor, y el dolor en sus ojos era tan real, tan profundo, que Ramona sintió sus propias lágrimas correr. En ese momento, don Ricardo entró en la cocina a por un vaso de agua. Vio la imagen de Héctor en la pantalla y soltó una risa de desdén. ¡Qué patético!, dijo con desprecio. El gran capitán Salazar, reducido a suplicar ayuda en la televisión. Parece que el todopoderoso halcón no es tan poderoso después de todo. La crueldad casual de aquel comentario fue la gota que colmó el vaso. La última partícula de miedo de Ramona se transformó en una rabia fría y dura. Aquella noche, doña Ramona tomó su decisión. Ya no podía vivir bajo el mismo techo que aquellos monstruos. Ya no podía ser cómplice de su silencio. Después de que la casa quedó en silencio, salió a escondidas, usando un pañuelo para cubrirse la cabeza. Caminó varias manzanas hasta encontrar un teléfono público, con el corazón latiendo desbocado. Era un riesgo inmenso. Marcó el número de la comisaría, un número que el periódico había publicado junto a la historia. Pidió hablar con el sargento Torres. Su voz, cuando finalmente habló con él, era un susurro distorsionado, casi irreconocible. La voz de un fantasma. «Sargento, llamo por el caso de la esposa del capitán Salazar». Torres, al otro lado de la línea, suspiró. Habían recibido docenas de llamadas de broma y pistas falsas desde la rueda de prensa. «Señora, si no tiene información concreta», comenzó, con cansancio. «Están buscando en el lugar equivocado», lo interrumpió la urgencia en su susurro, haciendo que se detuviera. «No fue un atraco, no fue en la calle». Torres se enderezó en su silla. El tono de aquella voz era diferente. Tenía el timbre de la verdad, el peso del miedo real. «¿Dónde fue, entonces?», preguntó cogiendo un bolígrafo. «¿Y cómo lo sabe?».
Ramona respiró hondo, el aire frío de la noche quemándole los pulmones. «Lo sé porque yo estaba allí», susurró. «Lo vi todo». La revelación cayó como una piedra en el estómago de Torres. El ataque ocurrió dentro de la mansión de la familia Castillo, donde ella trabajaba. El sargento se congeló. La familia Castillo, la familia más rica y poderosa de la ciudad, con conexiones en todas partes, desde el ayuntamiento hasta los tribunales. Acusarlos era como acusar a la propia ciudad. «Esa es una acusación muy seria, señora», dijo, con la voz ahora tensa. «¿Quién fue el agresor?». El silencio al otro lado de la línea fue largo. Torres podía oír la respiración de la mujer. Sabía que estaba aterrorizada. «Dígame el nombre», insistió con amabilidad. «Fue el hijo», susurró finalmente la voz, rota. Mateo Castillo». La empujó y luego la pateó. Yo lo vi. La pateó como a un animal. Doña Ramona describió entonces la escena con detalles brutales y precisos. El color del vestido de Clara, el sonido del cubo cayendo, las palabras exactas que Mateo gritó. No había duda en su voz. Era el testimonio de alguien que había grabado cada segundo de horror en su memoria. Antes de que Torres pudiera hacer otra pregunta, la línea quedó muda. Había colgado. Se quedó sosteniendo el teléfono con el corazón latiendo con fuerza, con una verdad en sus manos que tenía el poder de sacudir la ciudad hasta sus cimientos. Con el peso del mundo sobre sus hombros, Torres caminó hasta el despacho de Héctor. El capitán estaba allí, como siempre, mirando una pizarra de pruebas que permanecía dolorosamente vacía. Parecía un hombre atormentado. «Capitán», comenzó Torres, cerrando la puerta tras de sí. Héctor ni siquiera se giró. «Otra pista falsa, Torres. No tengo tiempo para esto». El sargento dudó. «Héctor», dijo, usando el nombre de pila de su superior, una señal de la gravedad del momento. «Hemos recibido un soplo anónimo, pero esta vez lo creo». Héctor finalmente se giró, con los ojos cansados e irritados. «La fuente dice que el ataque no fue en la calle. Ocurrió en el último lugar de trabajo de Clara, el mundo de 1909». Héctor se inclinó sobre su eje. La mansión Castillo. La niebla de confusión en su mente comenzó a disiparse, reemplazada por un horror helado. La historia de Clara, que parecía tan extraña, la falta de testigos, el crimen fantasma, todo comenzó a encajar con un sentido terrible. «¿Dijo quién fue?», preguntó Héctor, con la voz peligrosamente tranquila. Torres tragó saliva, sabiendo que las siguientes palabras serían como encender la mecha de una bomba. «Sí, capitán», lo dijo. «Fue el hijo de su patrón, Mateo Castillo». El silencio en el despacho era absoluto. Héctor no se movió, no gritó, no rompió nada. Simplemente se quedó quieto, procesando la información. El enemigo no era un ladrón sin rostro en la oscuridad. Era un niño rico, intocable, el hombre para el que trabajaba su esposa, el hombre que la veía todos los días. La humillación, la explotación, la violencia, todo se fundió en una sola imagen en su mente. El zapato caro de Mateo golpeando el cuerpo de su esposa embarazada. Una rabia como nunca había sentido en su vida, una rabia pura, fría y paciente, se apoderó de él. Era la rabia de El Halcón, cuando finalmente avistaba a su presa. Se movió con una calma aterradora. Caminó hasta su taquilla personal en la pared del despacho y la abrió. Allí dentro, colgada, estaba su pistolera con su arma de servicio. La cogió y se la ajustó a la cintura. Torres observaba, la sangre helándosele en las venas. «Héctor, ¿qué vas a hacer?», preguntó, con la voz llena de alarma. «No tenemos pruebas, solo un soplo anónimo. Necesitamos una orden, una investigación formal. No puedes ir allí así». Héctor no respondió. Comprobó el cargador de su pistola, el clic metálico resonando en la silenciosa habitación. Cogió su chaqueta, la misma que llevaba en la rueda de prensa, y se la puso. Finalmente se giró hacia Torres.
Su rostro estaba tranquilo, desprovisto de cualquier emoción, pero sus ojos ardían con una luz oscura y mortal. Eran los ojos del cazador, del vengador. «Te equivocas, Torres», dijo con voz baja y cortante. «No necesito una orden para ir a buscar lo que es mío». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sus pasos firmes y llenos de propósito. Torres se quedó paralizado, sabiendo que acababa de presenciar el momento en que el mejor policía de la ciudad decidía quizás cruzar la línea. Héctor no iba a la mansión Castillo para arrestar a un sospechoso. Iba a la fortaleza de su enemigo para empezar una guerra. Héctor no salió de la comisaría como un justiciero. La furia que lo consumía era un fuego blanco y helado que canalizó con la precisión de un cirujano a través de los únicos instrumentos en los que confiaba, la ley y el procedimiento. «Torres», dijo al volver al despacho, con la voz desprovista de emoción, «encuentra a la mujer que llamó, dale protección total, necesitamos su testimonio formal». La casa, ahora, no era por Mateo, sino por doña Ramona. Usando los registros del teléfono público y las cámaras de la calle cercanas, la encontraron en cuestión de horas, refugiada en casa de una prima, aterrorizada. Héctor fue a verla personalmente. No la intimidó. Miró a los ojos de aquella mujer asustada y habló con el dolor de un esposo. «No puedo hacer justicia para mi familia sin usted», le dijo. «Ayúdeme». Sus palabras, llenas de una vulnerabilidad que ella no esperaba, rompieron la última barrera del miedo de Ramona. Con el testimonio oficial y entre lágrimas de doña Ramona, detallando cada segundo del ataque, Héctor tenía su arma. No fue a un fiscal cualquiera, fue directamente a un juez mayor, un hombre conocido por su integridad inquebrantable, uno de los pocos en los que Héctor confiaba implícitamente. En una reunión a puerta cerrada, presentó el caso, la declaración del testigo ocular, el informe médico detallado que contradecía la historia de un simple empujón y el claro intento de soborno y encubrimiento. El juez, un hombre que despreciaba la arrogancia de los ricos y poderosos, lo leyó todo en silencio. Sin dudar, firmó las órdenes de registro y detención. «Vaya a por su hombre, capitán», dijo. «Muéstrele a esta ciudad que ningún apellido está por encima de la ley». El convoy de coches de policía se movió silenciosamente por las arboladas calles del barrio más rico de la ciudad. No había sirenas. Héctor quería que su llegada fuera una sorpresa, una violación súbita e impactante de la fortaleza de los Castillo. Cuando los coches se detuvieron frente a las imponentes puertas de la mansión, fue un espectáculo. Vecinos ricos espiaban desde detrás de sus cortinas, impactados al ver el despliegue policial en su santuario de tranquilidad. El equipo de Héctor abrió las puertas y avanzó por el largo camino de entrada. Don Ricardo los encontró en la puerta principal, con el rostro como una máscara de indignación arrogante. «¿Qué significa esto? No pueden entrar aquí, mis abogados». Héctor simplemente levantó la orden firmada. «Esto es más poderoso que todos sus abogados, Ricardo». La policía irrumpió en la mansión. Las botas sucias de los oficiales marcaron el suelo de mármol que Clara había limpiado con tanto cuidado. El orden y el silencio de la casa fueron rotos por la urgencia de la ley. Los empleados, incluidos los que habían sido amenazados por don Ricardo, observaban desde rincones ocultos, sus rostros una mezcla de terror y una secreta y exultante esperanza. Encontraron a Mateo en su habitación del piso de arriba. La puerta estaba cerrada y una música alta pulsaba desde dentro. Derribaron la puerta. Mateo estaba allí jugando a un videojuego, completamente ajeno al mundo exterior. La visión de una docena de policías armados y del rostro frío y mortal de Héctor en su puerta lo dejó en shock. La arrogancia de su rostro se desvaneció, reemplazada por un miedo infantil. «¿Qué es esto? ¿Saben quién soy?»,
balbuceó, la patética frase que siempre lo había protegido. Héctor se acercó lentamente. «Sé exactamente quién eres», dijo, con voz baja y llena de un odio contenido. «Eres el hombre que pateó a mi esposa embarazada». La sangre desapareció del rostro de Mateo. Finalmente lo entendió. Aquello no era un error, era un ajuste de cuentas. Los policías lo esposaron, la frialdad del metal en sus muñecas, un shock para alguien que nunca había conocido, una consecuencia real en su vida. Don Ricardo lo vio todo desde el pie de la escalera, con el rostro gris. Por primera vez en su vida era completamente impotente. Su poder, su dinero, sus contactos. Nada podía detener la escena de su heredero siendo arrastrado fuera de su propia casa como un criminal común. La noticia explotó como una bomba. Hijo del magnate Ricardo Castillo detenido por brutal ataque a la esposa del capitán Salazar. Las fotos de Mateo siendo introducido en un coche de policía, con el rostro pálido y asustado, estaban en la primera página de todos los periódicos. El escándalo sacudió a la alta sociedad. La historia lo tenía todo: poder, crueldad, un héroe incorruptible y una víctima inocente. La opinión pública se unió en apoyo de Héctor y Clara. Héctor fue aclamado como un héroe, la prueba viviente de que la justicia era para todos. En ese momento, era el hombre más poderoso de la ciudad, con un capital moral y popular que nadie podía desafiar, y pretendía usarlo, cada gramo de él. Después de la detención, agotado pero con una sombría sensación de victoria, Héctor fue al hospital. Se sentó junto a la cama de Clara, que ahora estaba más consciente. Le tomó la mano y se lo contó todo. La llamada de doña Ramona, la orden judicial, el registro de la mansión, la detención de Mateo. «Se acabó, mi amor», dijo, con la voz ronca de cansancio y emoción. «Está entre rejas, y te juro, Clara, que los voy a destruir. Voy a usar todo lo que tengo para desenterrar cada crimen, cada negocio sucio, cada pedazo de podredumbre de la familia Castillo. Van a pagar no solo por lo que te hicieron a ti, sino por todo lo que han hecho». Su promesa no era de justicia, era una promesa de aniquilación total. Clara escuchó en silencio, con los ojos fijos en el rostro endurecido de su esposo. Vio la oscuridad en él, la misma oscuridad que había visto en los ojos de Mateo, solo que con un propósito diferente, y aquello la asustó. Mientras Héctor hablaba, sintió un movimiento dentro de ella. Una pequeña patada, débil pero deliberada. El primer movimiento real que su hijo había hecho desde el ataque. Era una señal de vida, de esperanza, de que el futuro todavía existía. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no eran de dolor. Eran lágrimas de claridad. Apretó la mano de Héctor, haciendo que dejara de hablar. Él la miró, confundido. «Héctor, no», dijo ella, con la voz sorprendentemente fuerte. «Mírame». Él encontró su mirada, y lo que vio allí no fue una víctima frágil, sino una mujer de una fuerza inmensa. La venganza nos convertiría en ellos. No quiero que nuestro hijo nazca en un mundo construido sobre el odio de su padre. Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier golpe. «He sobrevivido, Héctor, y nuestro hijo está luchando. Eso es todo lo que importa. Quiero justicia, no una vendetta». Puso la mano de él sobre su vientre para que pudiera sentir el leve movimiento. «Haz justicia por nuestro hijo, no por tu odio. Merece un padre con honor, no un monstruo». En ese momento, en la silenciosa habitación del hospital, se ganó la verdadera victoria. No con esposas y órdenes judiciales, sino con un acto de compasión que sacó a un hombre del borde del abismo. Las semanas siguientes fueron un borrón de procedimientos legales y recuperación médica. Mateo Castillo permaneció en prisión, en espera de juicio, su fianza denegada debido a la presión pública y la gravedad del delito. Clara y el bebé se fortalecían cada día, la pequeña vida dentro de ella un milagro de resiliencia. Héctor
Anclado por la fuerza moral de su esposa, se centró en construir un caso legal impecable, resistiendo la tentación de usar su posición para destruir a la familia Castillo de otras maneras. Parecía que por primera vez la justicia seguía su curso, lenta pero inexorablemente. Parecía que el honor había vencido al poder. Pero en una ciudad construida sobre cimientos de secretos y dinero, la batalla nunca termina de verdad, solo cambia de campo. En una noche lluviosa, en un lujoso despacho con paneles de madera oscura en el centro de la ciudad, don Ricardo se reunió con un hombre, un juez con un rostro amable y una reputación notoriamente corrupta, un hombre cuyas decisiones siempre favorecían a quien podía pagar más. Un pesado maletín de cuero fue colocado en la pulida mesa entre ellos. El sonido fue suave, pero resonó como un disparo en el silencio del despacho. El juez no abrió el maletín, no lo necesitaba. El precio no es un problema, dijo don Ricardo, con la voz fría como el hielo. Mis recursos son considerables. El juez sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Estoy seguro de que lo son. ¿Qué desea, don Ricardo? Exactamente. Don Ricardo se inclinó hacia adelante, la tenue luz de la lámpara de mesa proyectando sombras en su rostro, haciéndolo parecer un emperador de las tinieblas. Sus ojos, que parecían impotentes el día de la detención de su hijo, ahora brillaban con una confianza renovada y mortal. La guerra estaba lejos de terminar. Había perdido una batalla, pero ahora se estaba preparando para la fase más sucia del conflicto. Quiero dos cosas, dijo don Ricardo, su voz un susurro que llevaba el peso de miles de millones. Quiero a mi hijo libre. Hizo una pausa, dejando que la enormidad de la petición se asentara. Y quiero la ruina del capitán Salazar. La cámara se enfoca en su rostro decidido mientras sella el pacto corrupto. La guerra no ha terminado, simplemente se ha movido del suelo de mármol de un salón a los oscuros pasillos del propio sistema de justicia. La verdadera lucha de Héctor y Clara no había hecho más que empezar. Y tú, en el lugar de Héctor, ¿elegirías la justicia o la venganza? Si esta historia te hizo pensar, compártela con aquellos que creen en la fuerza del honor.